que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Gracias por estar con nosotros en la lectura de las Sagradas Escrituras. Este es el número 2 del libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que nos dé sabiduría para entenderla. En esta oportunidad, lo que vamos a analizar primeramente es acerca de el desposorio. El desposorio en la cultura judía es lo que nosotros hoy en día conocemos como el compromiso. No el noviazgo, sino el compromiso. Los judíos no tenían noviazgo. Cuando un joven quería casarse, le hablaba a su padre y el padre iba a hablar con el padre de la muchacha, y en ese momento ya estaban comprometidos. No había oportunidad de noviazgos o visitas de un lugar a otro. Durante ese año se hacían los preparativos para la boda, el lugar donde iban a vivir y otros asuntos. Así que en ese momento María y José estaban comprometidos. Si durante ese compromiso la joven quedaba embarazada y las personas entendían que el padre de esa criatura era el novio o el que estaba comprometido, y no había forma de disolver el compromiso. Por otro lado, si el prometido no era el padre de esa criatura que estaba por nacer, la mujer podía ser repudiada delante de los ancianos del pueblo, y la mujer iba a ser juzgada por adulterio, y lo más posible era que muriera apedreada, tal y como era la ley de Moisés. Pero José no quiso que tal situación le pasara a María, por eso trató de hacer un abandono en secreto de su relación. Y es en ese momento en que el ángel se le presenta para decirle que no debe de actuar de esa manera, porque lo que viene es del Espíritu Santo. Como otro punto importante en el texto es acerca del nombre Jesús, el cual ya habíamos comentado significa Dios salva, y el nombre Jesús es una transliteración del nombre Josué del hebreo. En este caso, los judíos estaban acostumbrados
a que Dios enviara un héroe o un salvador temporal que los sacara de sus diferentes episodios de cautiverio o de ser controlados por otras naciones. En este tiempo en que Jesús aparece, la nación judía está bajo el yugo de los romanos. Así que ellos posiblemente esperaban que el Mesías viniera a liberarlos del yugo romano. Pero cuando nosotros vemos que Dios envía a Jesús no para liberar a los judíos de un yugo material o de un imperio humano, sino que el propósito de Dios de enviar a Jesús es librar a su pueblo de los pecados, que esta es la peor esclavitud que puede tener el ser humano. Esto nos muestra el carácter universal de ese niño que estaba por nacer. Dios estaba más interesado en cosas espirituales que en cosas materiales, y su pueblo iba a hacer todo aquel que en él creyera, tal y como lo dice el apóstol Juan, que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Y el versículo 22 es un comentario de Mateo guiado por el Espíritu Santo. Y esto nos muestra el carácter al que va dirigido la carta o el Evangelio de Mateo, el cual se va a apoyar en muchas de las profecías del Antiguo Testamento que mencionaban la llegada del Mesías. En este caso, habla de la Virgen que iba a concebir y que el nombre iba a ser Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. El uso que hace Mateo de este texto es sumamente importante, porque no está diciendo que Dios envió a alguien, sino que está mencionando a Dios mismo entre nosotros. Este es un texto que habla de la divinidad de ese ser que está en el vientre de María. Es Dios mismo con nosotros. No es un enviado, no es una persona o un ser en sustitución de Dios, sino que es Dios mismo con nosotros. Por último, es importante el término que aparece en el versículo 25, el término conoció. El término conoció, o la palabra conoció que está en ese versículo, es un hebraísmo. Se conoce como hebraísmo a la forma típica en que los hebreos hablaban, especialmente para hablar temas más incómodos o delicados. En este caso, la palabra conocer se refiere a las relaciones sexuales, diciéndonos que José no tuvo relaciones sexuales hasta después de que Jesús nació. ¿Y cómo lo sabemos? Porque menciona que Jesús es su hijo primogénito. La palabra primogénito se refiere al primero de varios. Así que el primogénito es Jesús. Y de esa manera entendemos que María y José tuvieron más hijos, los cuales van a aparecer más adelante en el mismo Evangelio de Mateo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio y lectura del Evangelio de Mateo. Que Dios les bendiga. Que todo mi ser, gloria de a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré.